Metodología, módulo 5. Del nivel intermedio al avanzado. Para comenzar este módulo, recordaremos una vez más que la meta fundamental para la gran mayoría de los estudiantes de lenguas extranjeras en CFSL es la de obtener el nivel de competencia profesional requerido. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá y CFSL invierten muchos recursos para que los funcionarios en entrenamiento lingüístico a tiempo completo logren realizar tal objetivo. Dado que se sabe que un diplomático que alcance ese nivel lingüístico antes de salir de Canadá podrá desempeñar con mayor efectividad y facilidad las responsabilidades que su cargo exige. Todo esto, obviamente, deberá estar apoyado por un método de enseñanza apropiado y centrado en la consecución de este objetivo común, aunque siempre tomando en consideración las particularidades de cada estudiante. Esta meta, para algunos alumnos, puede parecerles un fin realmente difícil, frustrante o aún inalcanzable. Sin embargo, se ha demostrado que, con una superación continua y autodisciplina de parte del educando y con un método de enseñanza adecuado implementado por los profesores, esta meta es, de hecho, realizable. ¿Cómo puede el profesor ayudar mejor a estos estudiantes a lograr sus objetivos? ¿Cómo puede asegurarse de que el estudiante está haciendo lo que necesita para alcanzar su nivel? ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos dentro del salón de clase a partir del nivel avanzado? ¿Y qué estrategias se debe seguir para optimizar el proceso de aprendizaje cuando se está llegando al final de un curso intensivo de formación lingüística? Estas son algunas de las incógnitas que nos proponemos responder en este módulo. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cómo puede el profesor ayudar mejor a estos estudiantes a lograr sus objetivos? Para responderla justamente, sería necesario identificar, antes que nada, los tipos de evaluaciones que el estudiante tendrá que enfrentar durante su formación lingüística en CFSL. Por lo general, en los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras, hay un sinnúmero de evaluaciones que se emplean para medir de una manera cuantificable el progreso del estudiante. En el caso de CFSL, el estudiante se le evalúa de dos maneras. En los programas de formación profesional se incluyen exámenes de rendimiento que concuerdan con el contenido lingüístico de cada 4 o 5 unidades estudiadas. Su propósito es principalmente académico, para que el profesor pueda identificar las áreas de dificultad que el estudiante tenga en comprender el material que se le esté enseñando. Por otra parte, el instituto cuenta con su propio instrumento estandarizado de evaluación que se utiliza para determinar la competencia lingüística de todo empleado de DIFE, sin importar ni cómo ni dónde la persona haya alcanzado tal nivel de competencia. Respecto a esto, lo esencial es recordar que estas evaluaciones sirven para determinar si la persona está lingüísticamente capacitada para desempeñar un cargo diplomático en el extranjero. No están diseñadas exclusivamente para evaluar a los estudiantes de nuestros cursos. Antes de proseguir, debemos enfatizar las diferencias que hay entre estos dos tipos de evaluaciones. Comencemos por los exámenes de rendimiento que están incluidos en los programas de formación profesional. Estas evaluaciones están diseñadas para evaluar el progreso del estudiante como aprendiz de la lengua, y por ello su contenido refleja expresamente lo que se haya cubierto en clase en un número específico de unidades. En ese sentido, el profesor tiene control de lo que se incluye o no en esos exámenes, adaptándolos de acuerdo al límite de los conocimientos que se hayan impartido en clase. Y el estudiante puede prepararse concentrándose en esos contenidos. El propósito de este tipo de evaluación es medir el progreso de un estudiante bajo criterios lingüísticos muy específicos, determinados por el programa de estudios que se está siguiendo.
Por otra parte, un examen de competencia lingüística trata de determinar la habilidad que tiene un individuo para expresarse en una lengua, ya sea la propia o una extranjera. Para esto se identifican funciones comunicativas que la persona debe cumplir para alcanzar un nivel específico de competencia en esa lengua. Estas funciones comunicativas generalmente se relacionan con un escenario de la vida real en el cual se necesitará el uso de ese idioma de una manera práctica. Por ejemplo, hacer las compras, tomar un taxi, pedir y dar información personal, etc. O en el caso de un nivel de competencia más avanzado, expresar opiniones, abogar a favor de una postura, describir abstractamente las condiciones de un acuerdo, etc. Así, una evaluación de competencia trata de imitar estas circunstancias reales para determinar si la persona puede desempeñarse con naturalidad en ellas. Entonces, no importa realmente cómo esa persona haya adquirido esa habilidad, es decir, si el hablante es nativo o aprendiz de esa lengua. Por lo tanto, cuando un estudiante de nuestros cursos es evaluado de esta manera, no tendrá forma de prepararse, ya que el contenido de la evaluación es impredecible, dictándolo el mismo proceso de comunicación, como ocurre en la vida real, en donde no hay guiones ni formas de predecir lo que pueda surgir durante una conversación con otros hablantes de ese idioma. Por otra parte, en lo que concierne a estas evaluaciones de competencia lingüística, es muy importante que el profesor recuerde que, en primer lugar, para un educando de CFCL, los resultados de estas evaluaciones conllevan un peso mucho mayor que los resultados obtenidos en los exámenes de rendimiento que el profesor suministra dentro de la clase, ya que los resultados de aquellas quedan registrados en sus expedientes profesionales en DFID, mientras que los exámenes son tan solo para uso en el aula. En segundo lugar, las evaluaciones de competencia lingüística son administradas por un departamento especializado de CFSL, completamente independiente del que administra la formación lingüística de los estudiantes, y por ende, el profesor de lenguas siempre se encuentra al margen de ese tipo de evaluación. Lo que es más, cuando un profesor también ha sido formado como evaluador por CFSL, esta persona deberá cumplir una sola función en relación a un estudiante. O es su profesor o es su evaluador, pero no puede ejercer ambas funciones al mismo tiempo. Esto garantiza que los resultados de las evaluaciones serán siempre imparciales y que, además, reflejarán lo que la persona puede hacer como hablante de la lengua y no como aprendiz de ella. En tercer lugar, un evaluador de competencia lingüística requiere mucho entrenamiento y práctica para llegar a suministrar estas evaluaciones e interpretar sus resultados. Por lo tanto, ya que la mayoría de los instructores por lo general carece de esa formación, el profesorado debe abstenerse de comentar y mucho menos contradecir los resultados de las evaluaciones de competencia lingüística que hayan recibido sus estudiantes. Aun si el profesor tuviese algún conocimiento parcial o completo sobre estas evaluaciones, las circunstancias que ocurren a puertas cerradas durante ellas no son por lo general un reflejo directo de lo que ocurre en el transcurso de una clase. Se debe ver como una muestra que refleja exclusivamente el desempeño lingüístico de una persona durante la evaluación, en el cual influyen muchos factores ajenos al control del profesor y del estudiante mismo. Por ejemplo, un estudiante de rendimiento excelente en la clase puede perfectamente recibir un nivel de competencia bastante más bajo de lo que el profesor pudiese predecir, ya que puede ser que el día de la evaluación la persona estuviera cansada o distraída, o que la persona se pusiera nerviosa al verse evaluada, y que su mente se hubiera puesto en blanco en esos momentos. Otro ejemplo, puede ser que la persona en clase no da indicios muy prometedores de competencia lingüística, pero al recibir los resultados de sus exámenes o su evaluación, se lleve la placentera sorpresa de obtener un nivel superior al esperado, ya que tal vez durante su evaluación el estudiante puso a funcionar herramientas comunicativas propias que no utiliza durante el funcionamiento normal de la clase. Estos dos escenarios, bastante comunes, dejan perplejos a los estudiantes
y a los profesores, pero no deberían sorprenderles al considerarse que la evaluación tiene sus propias directrices, muy ajenas al mundo del aprendizaje de una lengua. Al mismo tiempo, cabe recordar que el objetivo primordial de la formación lingüística en CFCL es preparar a los estudiantes para el desempeño de sus funciones diplomáticas correspondientes a su puesto de asignación. La relación que existe entre ese objetivo y las evaluaciones de competencia lingüística es que estas últimas tratan de imitar la vida real y, por tanto, al prepararlos para que desempeñen su trabajo, indirectamente les ayudamos a realizar la competencia lingüística que se busca en este tipo de evaluaciones. Esto no implica que de ninguna manera que debamos concentrarnos en una preparación exclusiva para la evaluación en sí, como ocurre con los exámenes de los idiomas oficiales canadienses. Todo lo contrario, el alcance de nuestra formación lingüística siempre va más allá de lo que puede ser evaluado en un examen de competencia, el cual se ve limitado por muchos factores circunstanciales. En otras palabras, el objetivo del docente no es el de darles a sus estudiantes fórmulas o guiones que les puedan ayudar para situaciones predecibles, sino que es el de darles las herramientas comunicativas necesarias de las cuales el estudiante un día pueda valerse para responder a situaciones impredecibles, ya sea una evaluación, una negociación o un discurso en público. Ahora bien, ¿cómo puede asegurarse el profesor de que el alumno está haciendo lo que necesita para alcanzar su nivel? No se puede negar ni pretender ignorar el hecho de que los resultados de las evaluaciones de competencia lingüística representan un estresante muy significativo para nuestros estudiantes. En particular, cuando ellos se aproximan al final de su curso, la presión de obtener un nivel lingüístico profesional que se refleje en estas evaluaciones es una realidad que debemos tener presente al considerar la estrategia y los métodos de enseñanza que usamos para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar la culminación de su formación lingüística. Para ello, necesitamos tener una escala que mida el progreso del estudiante apropiadamente. Sin embargo, la sección de formación profesional no tiene ese instrumento que ofrecernos. Por otra parte, es natural que el estudiante quiera ver en sus profesores una comprensión clara de lo que su empleador DFATE exige de ellos y además de que los docentes sepamos ayudarlos de la manera más eficiente a lograr esa meta. Por otra parte, en lo que concierne a los instrumentos pedagógicos con que cuenta el profesor para enseñar estos cursos, en español generalmente se encuentran con muchos muy buenos y variados recursos comerciales de enseñanza, los cuales nos sirven, como en cualquier otra institución de formación lingüística, como guía para la instrucción de este idioma, pero solamente hasta cierto punto. Se comienza a ver una carencia notable de ellos a partir del nivel avanzado. El problema resulta de que son muy pocos los estudiantes de lengua que requieren alcanzar un dominio tan avanzado como el que nuestros estudiantes deben adquirir. Aun cuando haya algunos materiales disponibles para este nivel, su propósito por lo general es el de permitirle al alumno estudiar el idioma como un tema académico, ya que la lógica es que el aprendiz de una lengua muy raramente aspira a alcanzar un nivel comparable al de un hablante nativo del idioma. Esto no ocurre con nuestros estudiantes, sino todo lo contrario. Como ya se ha dicho de un educando de CFSL, se espera que llegue a desempeñarse a un nivel profesional de acuerdo a una escala que mide imparcialmente la competencia de cualquier hablante de ese idioma. Por lo tanto, el nivel avanzado de formación profesional requiere un acercamiento práctico que responda a esas expectativas. Y para ello necesitamos comprender las directrices que rigen esa escala, alejándonos a partir de ese momento del método académico utilizado en aquellos recursos mencionados y de la metodología que se encuentra en otros centros de enseñanza para este nivel. Hablemos entonces de una escala de competencia lingüística que CFCL reconoce como la más parecida a la que se utiliza para evaluar a los empleados de DFATE, pero que se ha demostrado que tiene una aplicación pedagógica en los cursos L en los Estados Unidos. Si bien no se trata específicamente de la misma escala de evaluación utilizada por CFCL,
Hablaremos de ella para ayudarnos a determinar lo que se busca alcanzar en un curso a nivel avanzado, especialmente identificando los aspectos que se aplican a nuestros propósitos prácticos de enseñanza. En los Estados Unidos, el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, cuyas siglas en inglés son ACFEL, desarrolló la entrevista oral de competencia. Hoy, esta entrevista se considera como el mecanismo de evaluación oral de lenguas extranjeras más estandarizando en contextos académicos y no académicos. Este modelo de evaluación se ha ido enriqueciendo durante el transcurso de varias décadas para brindar una información más precisa sobre los diferentes niveles de competencia de la lengua. Esta escala de medición no se trata de un modelo, ni mucho menos de una metodología de aprendizaje. Se trata, una vez más, de un marco de referencia que evalúa la habilidad de un hablante de usar la lengua, sin importar la formación lingüística que haya recibido. El riesgo puede ser que se tome este marco como una medida de aprendizaje de lengua, para lo cual no está diseñada. Sin embargo, la consideración de esta escala nos ayuda a superar la brecha que existe entre los diferentes materiales comerciales en los que el profesor hoy en día se apoya para las clases de lenguas en este instituto y los altos requerimientos que se les exigen a los profesionales que deben aprender una lengua extranjera en CFCL. Si el profesor no logra cerrar esa brecha, el estudiante no puede lograr el éxito al final de su curso de formación lingüística. En el artículo escrito por Montserrat Mir, que se titula La entrevista de competencia oral según las directrices de ACFEL, se presentan los diferentes criterios que se siguen a la hora de determinar los niveles de competencia oral de acuerdo a esta escala. Según Mir, para describir la funcionalidad de la competencia oral de un hablante, los niveles se describen según los siguientes criterios. Las funciones comunicativas son las acciones que un hablante consigue hacer con el lenguaje: enumeración, repetición, descripción, preguntas y respuestas, dar instrucciones, narración, opiniones, persuasión, hipótesis, etc. Los contextos son los temas de conversación que un hablante puede tratar: objetos personales, temas de ámbito personal y concreto, temas del ámbito profesional, problemas sociales locales y globales, temas abstractos o especializados, etc. La gramaticalidad es la aceptabilidad o la comprensión por parte del interlocutor del mensaje que el hablante emite. Gramática, vocabulario, pronunciación, fluidez, competencia sociolingüística, etc. El discurso se refiere a la cohesión y coherencia con que el hablante expresa sus pensamientos. Frases sueltas, palabras, oraciones simples pero conectadas, párrafos simples, discurso complejo, coherente y cohesivo, etc. Cabe señalar que los niveles de competencia según ACFEL existen para todas las destrezas lingüísticas: comprensión oral y escrita, producción oral y escrita. Sin embargo, en los cursos de CFSL nos debemos concentrar en el desarrollo de la producción y comprensión oral, principalmente. Así también, como ya se había mencionado en un módulo anterior, ACFEL identifica 5 niveles de competencia: novato, intermedio, avanzado, superior y distinguido. Pero para el propósito de este módulo nos limitaremos a comentar a fondo los niveles avanzado y superior exclusivamente. Por otra parte, antes de proceder, se le advierte al profesorado que de ninguna manera esta escala se puede utilizar para evaluar como tal a un estudiante dentro del aula, puesto que para evaluar en la clase ya tenemos los exámenes de rendimiento, pero sí podemos usarla como marco de referencia que nos permitirá fomentar un consenso claro entre la enseñanza y la manera en la que el estudiante se ve evaluado por CFCL. Y también representa un puente entre los objetivos académicos del equipo de docentes y los objetivos profesionales de los estudiantes.
El programa actual fue diseñado con este marco de referencia en mente y por ello refleja las exigencias lingüísticas que un aprendiz de CFCL debe cumplir para llegar a su cometido final. Entonces, la comprensión del marco de referencia ACFL nos ayuda a entender mejor la aplicación del programa de formación profesional que ya existe. Pasamos ahora a describir lo que, de acuerdo a ACFL, se identifica como nivel avanzado, y luego haremos lo mismo para el nivel superior. Recordemos que ACFL identifica además 3 subniveles para los niveles novato, intermedio y avanzado. Entonces podemos decir que un estudiante desempeña a un nivel avanzado alto, avanzado medio o avanzado bajo. Los hablantes del subnivel avanzado bajo son capaces de participar en la mayoría de las conversaciones informales, en algunos casos formales, sobre temas de interés personal, como la escuela, el hogar y las actividades de esparcimiento. Pueden también, a un subnivel medio, hablar acerca de algunos temas relacionados con el empleo, noticias de actualidad y asuntos de interés público o de la comunidad. Ambos demuestran habilidad para narrar y describir usando los tiempos verbales del pasado, presente y futuro, mejorando el uso de las estructuras conforme se progresa de un subnivel a otro. Sin embargo, las respuestas producidas por los hablantes de este nivel típicamente no pasan de un párrafo. La lengua dominante es evidente en el uso de falsos cognados, traducciones literales o la estructura oral del párrafo en esa lengua. A un subnivel bajo, el discurso puede ser mínimo, marcado por un flujo irregular con presencia notable de autocorrecciones. Luego, de modo general, el desempeño en el subnivel medio tiende a hacerse más regular, con una notable rusticidad gramatical, como por ejemplo el control inconsistente de las terminaciones de verbos y la falta de especificidad en el vocabulario. A un subnivel medio, ante la carencia de vocabulario apropiado, los hablantes son capaces de usar estrategias comunicativas como parafrasear o la circunlocución. En todo caso, contribuyen a la conversación con suficiente exactitud, claridad y precisión para transmitir el mensaje deseado sin confusión. Su discurso puede ser comprendido por los hablantes nativos no acostumbrados a tratar con no nativos, aunque esto puede requerir alguna repetición o reelaboración. Los hablantes de subnivel avanzado alto, por otra parte, demuestran un buen dominio de todas las tareas del nivel avanzado, expresándose con soltura lingüística y competencia ante temas familiares y no familiares de carácter general. Son capaces de explicar detalles de modo consistente y narrar fluida y exactamente en todos los tiempos verbales. Además, los hablantes de este subnivel manejan las tareas del nivel superior, pero no pueden sostener un desempeño a ese nivel en diferentes temas. Por ejemplo, pueden dar un argumento estructurado para apoyar sus opiniones y pueden construir hipótesis concretas sobre tópicos familiares, pero los patrones de error aparecen al pasar a tratarse un tema menos conocido o pueden debatir de modo abstracto, especialmente sobre temas relacionados con sus intereses específicos y áreas de experiencia, pero en general se sienten más seguros analizando una variedad de temas de modo concreto. Los hablantes del subnivel alto usan un vocabulario exacto y una entonación apropiada para expresar significados y en ocasiones muestran gran fluidez y soltura en el discurso. Sin embargo, cuando se les pide que enfrenten tareas asociadas con el nivel superior acerca de una variedad de temas, su lenguaje se interrumpe o se vuelve inadecuado, o pueden evitar la tarea totalmente. Por ejemplo, acuden a la simplificación mediante el uso de la descripción o la narración en lugar de la argumentación abstracta o la hipótesis. ¿Qué deben lograr los estudiantes en un nivel superior? En primer lugar, el nivel superior no tiene subniveles. Todos los hablantes a este nivel, según ACFL, pueden comunicarse
de manera correcta y fluida en conversaciones que tocan una amplia gama de temas, tanto formales como informales, que pueden ser generales o específicos, sabiéndose ajustar a puntos de vista abstractos y concretos. Hablan de sus intereses en campos específicos de competencia, explican de manera detallada asuntos complejos, narran en una forma extensa y coherente, con desenfado, corrección y fluidez. Emiten opiniones argumentadas y estructuradas sobre asuntos que son de interés para él, como por ejemplo los de índole político y social. Pueden hacer hipótesis a la hora de explorar posibilidades alternativas. En este nivel, el hablante no muestra ningún patrón de error al emplear estructuras básicas, aunque pudiera cometer errores esporádicos en estructuras infrecuentes o complejas. Cuando el caso lo amerita, este hablante usa un discurso extendido sin mucha vacilación para dar argumentaciones, incluso si se estuviera involucrando en una elaboración de corte más abstracto. En este sentido, el hablante a nivel superior no solamente participa efectivamente en la conversación con su interlocutor, pero puede dirigir el curso de ella, pasando de un argumento a otro, yéndose por tangentes de ser necesario, pero sin perder el hilo original del discurso. El hablante que cumple con todas estas características puede, por lo general, comenzar a adoptar funciones profesionales, puede participar en debates y negociaciones, dar un discurso en público o hablar con sus homólogos en el país de destino. En pocas palabras, es la competencia lingüística que el estudiante de CFSL en un curso de formación profesional aspira a alcanzar, a dominar. ¿Cuáles son las aplicaciones pedagógicas de la escala Agder? Si la narración y la descripción son la base del nivel avanzado, en ese caso el profesor necesita trabajar actividades variadas que sistematicen esta función comunicativa durante la clase, para que el estudiante hable sobre cronologías de hechos, anécdotas, historias personales, experiencias, acontecimientos, cuentos, novelas, etc. Para esto se le pide al estudiante desde temprano que organice sus narraciones utilizando referentes temporales, así como otros conectores que denoten causa y consecuencia en su discurso. Entonces, a este nivel es importante el uso de artículos de noticias y de editoriales tomados de periódico de alto nivel en la lengua y asimismo la introducción a la lectura de cuentos cortos para que posteriormente sean relatados. También ayuda mucho el uso de audiciones, fragmentos de noticiarios y podcast con un trabajo de vocabulario exhaustivo. En ambos casos, el estudiante encuentra en estos recursos modelos del discurso que debe tratar de imitar. Por otra parte, al nivel superior, el enfoque se vuelve a la expresión de opiniones bien argumentadas, así como la formulación de hipótesis a un nivel abstracto. En esos casos es importante que el profesor recurra a un grupo de ejercicios comunicativos que le den la oportunidad al estudiante de definir un tema polémico, analizarlo desde una arista del problema o de otra, para que después contraste esas opiniones. Vale hacer notar que en algunos casos se debe cultivar la habilidad del razonamiento crítico en aquellos estudiantes que en su lengua materna no tienen esa habilidad. El profesor también puede manipular cualquier tema de conversación para que el estudiante se vea en la necesidad de hacer hipótesis, siendo esta una de las estructuras que más se dificultan en la adquisición superior del idioma. En ese sentido, la hipótesis puede volverse una rutina más en la clase, de la misma manera que se espera que el estudiante a este nivel pueda narrar en detalle cualquier evento. Para este nivel, la lectura se vuelve esencial, pues entre más expuesto el estudiante se vea a un tipo de discurso cada vez más especializado y abstracto, más fácilmente puede comenzar a imitar y adoptar diferentes estructuras que en un principio le pueden parecer foráneas o poco prácticas. En muchos casos, el educando a un nivel superior
puede tener la noción de que no necesitará usar los recursos lingüísticos más complejos, dado que hasta ese momento ha logrado funcionar en la lengua eficientemente con los conocimientos ya adquiridos. Por ende, darle ejemplos reales de la aplicación de cualquier estructura que queramos fomentar, especialmente por otros funcionarios o por el tipo de interlocutor con quienes se puede encontrar en su país de destino, como periodistas, funcionarios locales o especialistas de diferentes materias. Puede llegar a convencerlos de la necesidad de su uso. A nivel superior, también es primordial que el estudiante demuestre buen control de las estructuras más básicas, sin ningún patrón de error. Esto exige que el profesor trabaje con su alumno en la eliminación de errores fosilizados y también que perfeccione la implementación de estructuras de uso frecuente. Al mismo tiempo, si se desea que el estudiante se exprese a un nivel discursivo más extenso, las descripciones sencillas, las respuestas breves, la reformulación de las mismas ideas sin profundizar en el tema, ya no deben satisfacer al profesor en un curso superior. Lo que era antes aceptable a un nivel intermedio o aún en el avanzado se vuelve mediocre y por lo tanto siempre se le debe exigir expandir las ideas, elaborándolas con todo lujo de detalles y que se ramifiquen sus respuestas, explotando todas las tangentes posibles y yendo más allá de lo inmediato o lo superfluo. En todo caso, el profesor deberá también adaptar su propio discurso, aplicando las estructuras que desea ver plasmadas en el discurso del estudiante, recurriendo a un vocabulario más culto de lo que se está acostumbrado y formulando preguntas de opinión que en sí mismas ofrezcan un contexto que el estudiante luego puede usar para debatir. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos dentro del salón de clase para la implementación de este enfoque pedagógico? Para comenzar, uno de los principales factores que el profesor debe tomar en cuenta al considerar los desafíos que se pueden encontrar al final de curso es que el aprendizaje de una lengua extranjera con objetivos profesionales es un proceso complejo, largo y además lento. El profesor no puede perder de vista que los estudiantes tienen que lograr un desempeño oral profesional como si ellos hubieran sido formados académicamente en la lengua extranjera en un periodo de tiempo muy corto. Esto significa que podemos ver un progreso rápido y evidente en los primeros niveles, dado que la amplitud del material se ve limitada por las necesidades inmediatas y personales, y la profundidad del conocimiento es relativamente superficial. Pero luego se observa un progreso mucho más lento y sutil cuando se exige un nivel alto de complejidad de las estructuras, la abstracción y especialización del vocabulario, así como el balance y control de todas las destrezas ya adquiridas y las nuevas que denotan los niveles avanzado y superior. Es por ello que el progreso de un estudiante en los últimos niveles puede crear frustración, puesto que es un proceso mucho más difícil de cuantificar y más aún de lograr. Por otra parte, la relación alumno-profesor en los cursos avanzados se modifica. En un nivel inicial, la relación es guiada y controlada por el profesor, pero después, este debe convertirse en facilitador y moderador del proceso comunicativo, y la conversación pasa a ser guiada por la interacción entre los alumnos. Obviamente, las funciones generales de guiar y controlar una clase jamás se le escapan de las manos al profesor. Pero no podemos permitir que ese control se vuelva un obstáculo dentro del desarrollo lingüístico del estudiante, quien para lograr un nivel superior de competencia lingüística cada vez requiere tener más control del discurso dentro del aula. Al mismo tiempo, aunque en los primeros niveles el instructor puede ser fácilmente complacido por los logros de sus estudiantes, por mínimos que estos sean, al llegar a un nivel de competencia avanzada o superior, el profesor no puede continuar con esa misma aceptación ni actitud benévola. Una presentación de un tema que pudo ser elogiable cuando el estudiante comenzaba a organizar su discurso, más tarde pierde su brillo a un nivel avanzado si no se le complementa con un análisis y una opinión apropiada sobre el tema, o si su vocabulario continúa siendo el mismo de antes.
El estudiante debe sentir presión para salirse de la zona de confort que ya había logrado en la lengua. Esto, de nuevo, puede resultar frustrante para todo estudiante que hasta ese momento se había acostumbrado a recibir elogios fáciles y constantes. Otro elemento muy interesante que el profesor no debe perder de vista es el hecho de que les enseñamos a adultos profesionales. Esto, claro está, conlleva ventajas y desventajas. La principal ventaja es que el profesor puede aprovechar al máximo el conocimiento tácito muy amplio que ellos ya poseen, siendo los alumnos personas altamente calificadas y con una vasta experiencia profesional en su campo o en otros campos de competencia. Si es debidamente guiado, el educando puede analizar con mayor eficiencia que un aprendiz adolescente, por ejemplo, los contenidos aprendidos en clase. Su pensamiento es mucho más abstracto y puede crear oraciones más complejas gracias a su nivel de racionamiento en otra lengua. O 2. Si se considera que los funcionarios públicos son oficialmente bilingües. Como desventajas podemos señalar que a veces los adultos ofrecen más resistencia que un niño o un aprendiz adolescente a ponerse en situaciones embarazosas delante de sus colegas. Poseen más inhibiciones y las actividades de corrección fonética pueden ser difíciles para ellos. Asimismo, el temor al error los puede paralizar, especialmente si no se les ha explicado desde un principio que el error es precisamente un elemento fundamental en la adquisición de una lengua. Dentro de este mismo tema, cabe hablar del papel de la gramática y su enseñanza en un curso a un nivel avanzado o superior. A esos niveles de enseñanza, las diferentes estructuras gramaticales van perdiendo protagonismo en la medida que nos vayamos acercando al final del curso. Esto no quiere decir que no sea un componente importante. El problema es que no se debe sobredimensionar. Un estudiante adulto, en muchas ocasiones, se aferra a la necesidad de repasar estructuras gramaticales, con lo cual el profesor muy fácilmente concuerda, dado que el aspecto pragmático de la lengua puede resultar mucho más atractivo. Es en lo que todo instructor de lengua está naturalmente inclinado a enfocarse, más que la aplicación práctica del idioma que se enseña. Sin embargo, a un nivel avanzado superior en nuestros cursos, aunque la corrección gramatical es esencial, se debe tomar en cuenta una variedad de aspectos adicionales que reflejan la funcionalidad del hablante a estos niveles y por ello, el enfoque de la enseñanza debe ampliarse para incluirlos, aunque resulten más difíciles de adquirir para el alumno y por ende, son fuentes de frustración para éste, como sería el caso de la organización del discurso. Por último, ¿qué estrategias se deben seguir para optimizar ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes? El estudiante que, hasta el momento de iniciar la fase superior de su curso, había tenido expectativas muy altas de rendimiento, basadas en la facilidad con que se había adquirido los primeros niveles, muchas veces no comprende por qué, de repente, los resultados de sus evaluaciones, así como su funcionamiento en la clase, no parecen reflejar ningún cambio particular a corto plazo. La falta de progreso y el reconocimiento inmediato de éste puede llevar al estudiante a perder la motivación y el interés por el curso cuando más los necesita. Por lo tanto, se recomienda que el profesor tenga una conversación franca con sus alumnos respecto a la naturaleza de las funciones comunicativas de los niveles avanzado y superior, explicándoles claramente que el desarrollo lingüístico en esos niveles es naturalmente más lento, siendo evidente solo a largo plazo. Además, se recomienda romper con el paradigma de instrucción tradicional que hasta ese momento se pudo haber seguido. En vez, el profesor se verá en la necesidad de implementar de manera creativa un grupo de estrategias, actividades y procedimientos novedosos que le permitan al estudiante crecer lingüísticamente, comenzando a visualizar el escenario que encontrará fuera del aula de clase. En ese sentido, el uso de material auténtico y relevante de situaciones o juego de roles que reflejen contextos en los que probablemente el estudiante se vaya a ver durante el desempeño de su trabajo diplomático, así como la elaboración de discursos, presentaciones,
debates, mesas redondas, etc., se vuelven de esencial uso para el trabajo cotidiano de una clase a este nivel. La variedad y exigencias de estas actividades dependerán en gran medida de las debilidades y fortalezas de los estudiantes que pasen por nuestros salones de clase. En estas actividades, dado que el papel del profesor se vuelve menos visible, complaciente y benévolo, es también importante que se le explique al estudiante el nuevo rol que el profesor adoptará durante la clase. De no hacerlo, el estudiante se sentirá antagonizado por el profesor, a quien antes veía como su aliado, y eso puede cambiar mucho la dinámica de confianza y armonía que se necesita para poder invitar al debate abierto de opiniones encontradas dentro del aula. Recordemos que, como se ha dicho, tanto los estudiantes como los profesores son profesionales formados, solo que en campos diferentes, y su trato debe reflejar respeto mutuo. Después de todo, aunque el profesor no posea el mismo acervo cultural que el estudiante, esto no tiene que ser una desventaja para las clases. Todo lo contrario, el profesor puede lograr canalizar el conocimiento tácito que tiene el estudiante para que se convierta en conocimiento explícito al utilizar como vehículo la lengua extranjera. Para el profesor de un curso avanzado son muy importantes 4 características: la observación, la paciencia, el respeto y la comunicación transparente y respetuosa. Obviamente, la psicología es una ciencia de la que se nutre la metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras, ya que proporciona las vías para determinar el volumen de material lingüístico que se puede asimilar en cada etapa, la secuencia y las formas en que se pueden desarrollar diversos hábitos y habilidades lingüísticas y los procedimientos más eficaces para asegurar su asimilación. Al mismo tiempo, debe señalarse que existe un grupo de comportamientos a los que el profesor debe estar atento, ya que influyen de manera negativa y afectan el proceso precisamente cuando nos estamos acercando al nivel avanzado o superior. Ejemplos de estos comportamientos notables son ausencias a las sesiones de idioma por asistir a otros entrenamientos necesarios, el proceso de la partida y la mudanza que generan ansiedad, la presencia física y la ausencia mental en los salones de clase debido a la cantidad de tareas que deben completar antes de su partida al país de destino. La frustración con procedimientos burocráticos externos al proceso de aprendizaje, una autoestima muy elevada o un complejo de inferioridad que paraliza como consecuencias posibles de los resultados del examen anterior. Falsas expectativas basadas en apreciaciones erradas, ausencia de autodisciplina e interés, conflictos y trastornos emocionales en la familia, etc. Como se puede observar, en la etapa final de nuestros cursos, donde se requiere un alto grado de concentración y esfuerzo, las condiciones reales no son las más ideales, pero por eso mismo es importante que el profesor no pase por alto todos esos comportamientos psicológicos que indiscutiblemente van a repercutir en el desempeño de un estudiante. Ser flexibles y comprensivos en determinados momentos al final del curso puede hacer una gran diferencia. El diálogo abierto y la transparencia en la comunicación con el educando es crucial en la recta final de un curso, dado que el estudiante debe darse cuenta de los factores personales que interfieren con su progreso lingüístico, y aunque en algunos casos puede ser imposible eliminar por completo los efectos de estos estresantes, el estudiante informado prestará más atención para trabajar con el profesor en aminorar su impacto en su desempeño en clase y por consiguiente en el proceso de adquisición superior de la lengua. Para concluir este módulo, reiteramos que la meta fundamental de la enseñanza de lenguas en esta institución es la de apoyar al estudiante de CFCL a obtener su meta, es decir, alcanzar el nivel de competencia profesional que necesita para poder un día muy cercano desempeñar sus funciones diplomáticas en el puesto de asignación. Tal proceso, como se ha visto en este módulo, requiere un trabajo colaborativo de parte de todos los participantes relacionados a él: el estudiante, CFCL, DIFE y los docentes.
consenso entre todos, alcanzado por medio de un acuerdo común del papel que cada participante debe desempeñar, tan solo facilita esta labor. Por eso, al comprender mejor una escala que mide la competencia lingüística de nuestros estudiantes, si bien no puede llegar a ser nuestro único método de enseñanza, sí nos permite identificar los recursos lingüísticos que un estudiante necesita para alcanzar la competencia profesional que su trabajo exige. El fin de nuestras estrategias pedagógicas es, entonces, el de transmitir al estudiante las herramientas comunicativas que necesitará en la aplicación real y práctica del idioma.